que abran sus Biblias y vamos a ir al Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, aleluya. Amén. Una porción tan hermosa, tan bella que el Señor esta tarde quiere hablarnos. Y vamos a leer el capítulo 6 del libro de San Juan, del versículo 51 al 58. Yo doy lectura, dice la palabra del Señor. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, y no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Amén. Vamos a orar. Sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Amén. Amado y buen Padre celestial, tuya es la gloria y la honra, Señor, la alabanza. Tuyo el poder, el imperio y sobre toda carne, sobre todo lo que, Señor, has creado. Tú gobiernas, tú reinas, tú vives para siempre, Señor. Y te damos infinitas gracias porque no solamente vives y reinas, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón, sino que, Padre, día con día nos alimentas con tu palabra, nos fortaleces, nos nutres, nos das la fuerza para continuar, la fe, nos das la sabiduría para poder guiarnos, Señor, y aunque muchas veces, Señor, te fallamos, muchas veces, Señor, nos olvidamos, estás tú, Señor, con tu Santo Espíritu una y otra vez, hablándonos, recordándonos. Y así como la gallina, Señor, que junta sus polluelos y los mete debajo de sus alas, tú así hablas, Señor, y así con tu palabra nos recoges, nos cubres y nos proteges. Esta tarde, esta noche preciosa, ya casi, Señor, te damos gracias por esta preciosa palabra que acabamos de leer, en donde sabemos que tú, Señor, nos vas a bendecir, nos vas, Señor, a alimentar. Y todos aquellos, si se pudiera decir o por decirlo así, Señor, los nutrientes necesarios que necesitan nuestros espíritus, nuestras almas, está en tu palabra. Esta noche, háblanos, Señor. Edifícanos, fortalécenos, restáuranos, avívanos. Deposita, Señor, en cada corazón, Padre, quizás esa semilla que germine, Padre amado, y que pueda llevar los frutos y el fruto verdadero que tú quieres. Porque cada palabra, Señor, es como una semilla para nosotros, en el cual tu Santo Espíritu, Señor, la ha de regar y ayudarnos, Señor, a que germine y pueda en nosotros ser como, Padre, dice tu palabra,
algo que permanece y permanezca para siempre. Esta noche, Señor, gracias por tu palabra. Bendice a tus hijos que están escuchando esta palabra, que se disponen el tiempo para recibir de ti. Habla a mi corazón también, Señor. Y aún más edifica, Señor, tu iglesia, los que nos están escuchando a través de las redes sociales. En el nombre de Jesús. Sana, sana y liberta, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Comer y beber con deleite, goce y satisfacción el cuerpo de Jesús. Un poco largo el tema de esta noche que le he puesto, hermanos, pero sentí en mi corazón que no podía ser de otra forma el nombre del tema de esta noche, sino comer y beber con deleite y goce y satisfacción el cuerpo de Jesús. La porción que acabamos de leer sucedió en los tiempos en donde después de que el Señor Jesús estuvo en Galilea, después de haber hecho ya el primer milagro en las bodas de Canaán, el Señor vuelve a Canaán, el Señor se encuentra con una samaritana, se encuentra con un hombre ciego, el Señor hace milagros, manifiesta su gloria, manifiesta su poder, manifiesta las maravillas. Tanto así que muchos son los que le creen por la palabra. Muchos son los que le empiezan a seguir. Y el Señor exhortando y manifestando su voluntad y trazando el camino para aquellos que le escuchaban. Se presenta como el Hijo de Dios. Se presenta como el Salvador del mundo. Unos creen, otros no, le rechazan, otros le ignoran. Pero en esta porción, hermanos, que leímos, el Señor dando enseñanzas y hablando de quién era Él, manifestando lo que Él venía a hacer en esta tierra, en este mundo. Se presenta con una enseñanza no muy bien vista por los oyentes, ya que, vamos a decirlo de este modo, las enseñanzas canibalescas de Jesús, que pudieran haber pensado muchos acerca de la necesidad de comer y beber su sangre para que el mundo tenga vida, causaron error estas enseñanzas aparentemente canibalescas, ¿no? Causaron horror ante los observantes fanáticos de la ley mosaica, que eran los fariseos, escribas, los judíos, el pueblo de la ley. Ellos celebraban y se enorgullecían de que se aprendieran el Torá desde pequeños, de que la ley prevaleciera en sus mentes más que en sus corazones. Y según esa creencia, los judíos, como pueblo de la ley, hermanos, fueron alimentados y nutridos y sostenidos por el alimento de sus libros sagrados. Eran el Torá, y no recuerdo otros nombres, aunque los he conocido, pero analógicamente parecido, se convierte en maná de vida cuando se adherían totalmente a la ley de Moisés. Para ellos el maná del cielo, el maná de vida, era el Torá,
los libros de la ley, los libros sagrados de los profetas, que ellos, como les decía, se encargaban minuciosamente y atentamente de conocerlos en su mente, de recitarlos, de memorizarlos. Pero Jesús, nuestro divino Salvador, precioso, para ellos, el que esta enseñanza les estuviera manifestando a ellos era como que se estaba distanciando de estas enseñanzas y que como judío no podía estar hablando así. Esas enseñanzas de que ahora su carne y su cuerpo y sangre se ofrecen como una única vía para la persona o creyente que tenga vida eterna. Al darnos la respuesta, hermanos, de Jesús a los judíos, cuando preguntan, ¿cómo puede darnos? En el versículo 52 que leímos, dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos su carne a comer? Juan, y perdónenme que me da risa un poco, me da gracia esta pregunta que hacen estos hombres, porque verdaderamente estaban tan enorgullecidos y llenos de religiosidad que no pudieron en el espíritu poder discernir las palabras del amado Salvador. Juan, en el original griego, sustituye el verbo comer como el que todos conocemos, de alimentarnos, comer como pajein, por otro verbo más radical para evitar precisamente los posibles equívocos de que Jesús estuviera hablando de comerse metafóricamente, ¿no? Su carne y su sangre. Jesús declara, y fíjese bien, declara enfáticamente que la persona que quiera tener vida, que la persona que quiera tener una eternidad, una vida eterna, por consiguiente, ser discípulo de Jesús, tendría que trogein, que fue el verbo que cambió Juan, que quiere decir comer, masticar, roer, devorar, morder. No el paein, que es alimentarse, ¿no? Sino más bien lo cambió por trogein, que ya les digo, es comer, masticar, roer, devorar, morder. Morder la carne de Jesús y beber de su sangre. Juan utiliza este verbo en los versículos 54, vamos a leerlos, versículos 54, 56, 57 y 58. Vamos a leerlo. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, cuando dice el que come, aplicamos este verbo, trogein. El que trogein mi carne y bebe mi sangre, vamos a decirlo por así, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que trogein, nuevamente, mi carne y bebe mi sangre, o que el que mastica mi carne, el que devora, el que roe. Estoy solamente parafraseando la traducción o la palabra que sustituyó Juan aquí para que no hubiera equívocos. En el 56 dice, porque mi carne es verdadera, perdón, el 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ahora, 57 y 58 vuelve a repetir la misma palabra, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me trogein, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres trogein el maná y son muertos. El que trogein de este pan vivirá eternamente. Cuando estoy tratando de aplicar esta palabra, hermanos, para indicar la importancia de la carne, cuerpo de Jesús, que será, como dice la Escritura, repartida y violentada
como símbolo de solidaridad con la persona que libremente reciba la carne, el cuerpo de Jesús, como con todas las implicaciones que pudiera tener, o con todas esas, por la ética, vamos a decirlo así. Vamos a leer San Juan en el capítulo 1. Versículo 5. A ver, quiero ver. Ok. Vamos a leer del 5 al 11. Dice, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diesen testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Ahora, ahí mismo en San Juan capítulo 2, vamos a ver el 2, y leemos versículo 18 al 20. Dice así, y los judíos respondieron y dijéronle, ¿qué señal nos muestras de que haces esto? Respondiendo Jesús y díjoles, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Vamos al capítulo 3 de Juan. Y leemos el versículo 14. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Vamos al capítulo 5 y versículo 16 al 18. Dice, Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo a la mujer y dijo, no tengo marido. Dícele Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Al comer, hermanos, o al leer más bien, al leer estos versículos, vemos la manifestación de nuestro Salvador en respuesta a lo que tenían que haber suponido, o no sé cómo les diga la manera correcta, estos hombres. Y que al comer la carne, cuerpo, y beber la sangre de Jesús, el creyente participa de su culto, o como otros lo puedan entender, de liturgia o rito de la vida, donde el hijo de la, vamos a decirlo así, de la humanidad, promete habitar no solo con su Padre, sino con la comunidad que libremente lo reciba. El conjunto, vamos a decirlo, el conjunto, o en otras palabras, el binomio de carne y sangre, como elementos vamos a mencionar, no quiero confundirles, pero estas dos cosas, carne y sangre, como elementos cúlticos, sacrificiales, aparecen frecuentemente en las escrituras hebreas, hermanos. Sabemos que en los antiguos sacrificios, según nos redacta el Antiguo Testamento, la sangre de las víctimas era derramada sobre el altar. Fíjense bien, como un sentido expiatorio, yo creo que todos sabemos eso. Y la carne era consumida por la persona que daba esa ofrenda, o quemaba esa ofrenda, o todos los participantes, como símbolo de unión, de amistad y fidelidad entre los que comían. Y vamos a leer en Deuteronomio, para que más me entiendan un poco de lo que estoy hablando, Deuteronomio 12:27,
dice, y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre, sobre el altar de Jehová tu Dios, y la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios, y comerás la carne. Esto era un mandato que el Señor estaba dando a su pueblo para poder expiar los pecados o poder lavar los pecados, perdonar los pecados de su pueblo. Pero fíjense bien, pero Dios había prohibido explícitamente que en dichos sacrificios se bebiera la sangre de la víctima. Vamos a leer Génesis en el capítulo 9 y leemos versículos 4 y 5. Dice, empero carne con vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré. Y de mano de hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. La sangre es importante para Dios. Y por eso Dios da la prohibición explícita que en tales sacrificios no se bebiera la sangre, no se ingiriera la sangre, porque en ella reside la vida y esta permanece exclusivamente para Dios, o a Dios le pertenece. Vamos a leer Levítico 17. Y leemos el capítulo 17, versículo 10 al 14, dice, y cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre ellos, que comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y le cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar. Por lo cual la misma sangre expiará a la persona. Versículo 12, por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que peregrina entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre ellos, que cogiere caza de animal o de ave que sea de comer, derramará su sangre y cubrirála con tierra. Porque el alma de toda carne, su vida está en su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Ahora, vamos a leer más de esto, hermanos. Vamos a leer Deuteronomio 12. Y yo estuve buscando varios, busqué más, pero nomás voy a darle los que creo que podíamos entenderle más. 12, 23 dice, y 24 dice, solamente que te esfuerces a no comer sangre, porque la sangre es el alma, y no has de comer el alma juntamente con su carne. No la comerás, en la tierra la derramarás como agua. Y vamos a 1 Samuel, y leemos capítulo 14, versículo 33. 14, capítulo 14, versículo 33, ok. Dice, y dándole de ello aviso a Saúl, dijéronle, el pueblo peca contra Jehová comiendo con sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una grande piedra. Bueno, ahí vemos en nuestro texto, Jesús está sustituyendo el antiguo sacrificio. Si se dan cuenta, hemos leído la prohibición de comer o ingerir la sangre. Ahora, comer su cuerpo y beber su sangre, eso fue lo que dijo el Señor. En lugar de ser un culto prohibido ahora, el Señor lo convierte en un símbolo de amor de parte de Él para los suyos. Pero ese nuevo culto que el Señor nos enseña
provoca murmuraciones y conflictos entre los judíos, porque ellos, como lo dije antes, para ellos el escuchar que Jesús estuviera ofreciendo su carne, no solamente su carne, sino su sangre para que la bebiéramos, se horrorizaban, se llenaban de espanto y los provocaba a esos conflictos que al parecer aún siguen anclados en sus cultos. Vemos nosotros, ¿verdad? Un poco vengativos del pasado, que no producen vida sino muerte. En Isaías 9:20, le voy a invitar que dice la escritura, se emplea una imagen canibalesca pareciendo. Vamos a verlo. Isaías 9:20 dice, cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Eso según la versión de la Biblia de las Américas. Con esta imagen el profeta, hermanos, se refiere a las luchas internas entre los dos reinos, del norte y del sur. Y parece ser que Juan, escribiendo aquí este evangelio, en su texto, está trayendo a memoria, hermanos, fíjese bien, ponga atención, trayendo a memoria la imagen utilizada por Isaías, con la finalidad de mostrar la división, la separación que está experimentando la comunidad judaica respecto a la sinagoga judía. De hecho, los problemas que están teniendo, esas divisiones y confrontaciones que se vieron en este versículo de Juan, vemos de que entre Jesús y los judíos son la triste realidad que domina todo el capítulo 6, sobre todo en los versículos 41 al 71. Por otra parte, hermanos, no los vamos a leer, pero por otra parte, que el enemigo con su propia astucia, ¿verdad? Tergiversa la verdad. Hermanos, en este versículo de Isaías vemos cómo el profeta, viendo que estos hombres, les da como una orden, ¿no? Lo que acabamos de leer, como una orden, pero hacer que el enemigo coma su propia carne y beba su propia sangre es un gesto cruel y de venganza extrema que nuestro Dios, hacer que de esa manera sea liberado su pueblo por los opresores. Isaías 49:26, vamos a leer Isaías 49. Dice 49:26. Y los que te despojaron haré comer sus carnes, y con su sangre serán embriagados como mosto. Y conocerá toda carne que yo, Jehová, soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, perdón, el fuerte de Jacob. Esto, de parte de nuestro Dios, a los que despojaron, dice, haré comer sus propias carnes. Da la misma imagen que aparece en el anterior versículo de Isaías 9:20. Y ahora uno más en Ezequiel 39, 17-20, dice la escritura. Ezequiel 39,
39:17. Y tú, hijo del hombre, así has dicho Jehová, el Señor. Di a las aves, a todo volátil y a toda bestia del campo, juntaos y venid, reunidos de todas las partes a mi víctima, que os sacrificio un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne, vamos a leer hasta el 20, y comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, los carneros de corderos, de machos de cabrio, de bueyes, de toros, engordados de toros de Basán. Y comeréis gordura hasta hartaos y beberéis hasta embriagaros sangre de mi sacrificio que yo os sacrificaré. Y os hartaré sobre mi mesa de caballos y de caballos fuertes y de todo hombre de guerra, dice el Señor Jehová. Estas porciones que acabamos de leer en nuestro evangelio de hoy, que acabamos de leer, Juan se distancia del aspecto que es vengativo de parte de nuestro Dios, sino que anteriormente, hermano, el comer carne o el beber la sangre era una manera de que nuestro Dios expresara cuál era el sentir de Él hacia el pueblo enemigo. Y de aquí, hermanos, ahora, cuando leemos que nuestro Señor Jesús ofrece su carne, su sangre, aquí Jesús, como nuevo proponente, representa a la nueva, ¿qué puedo decir? A la nueva humanidad que entra en solidaridad con su proyecto de vida al comer su carne y su cuerpo y beber su sangre. El culto que Jesús está enseñando, esta enseñanza que Dios nos está dando, no es un acto de venganza, no es un acto malvado, no es un acto, o sea, ni siquiera, si no es literal, mucho menos es viéndolo de una manera que sea como, ¿cómo les puedo mencionar? De odio, el masticar, el Señor estaba ofreciendo su cuerpo para ser quebrantado, para ser molido, pero eso, hermano, muy lejos de ser o mostrar o dar la enseñanza a los demás de que es ese acto de que nosotros comamos, bebamos su carne y su sangre, no muy lejos de poder, hermanos, ver siquiera estos versículos como referentes, ¿verdad? A lo que posiblemente pudieran muchos, o los judíos o los fariseos que en su tiempo escuchaban esta enseñanza y que, como les menciono nuevamente, ellos tenían presente qué significaba comer la sangre, que era ser borrados de parte de Dios, ser cortados, no ser bendecidos, era pecado. El Señor ahora ofreciendo este acto, un acto de amor para todos nosotros, y por escandaloso que se pudiera haber sonado o para muchos suene, el sacrificio de la carne y cuerpo y sangre de Jesús se hace en todos los cuerpos hambrientos y sedientos de ser alimentados y tocados por Él. No debemos de olvidar que la misión y la orden dada por Jesús a todos los cuerpos, a todos los creyentes, a todas las personas, de comer y beber, es deleitarse del cuerpo de Jesús para poder tener vida. Y esto es hablando de la Santa Cena. Y aunque no quiero enfatizar de lo que es la Santa Cena, sí quiero dar una referencia a lo que es más que el acto donde cuando damos o recibimos la Santa Cena,
ingerimos el pan simbolizado, la esencia, la verdad, hermanos, el significado tan grande. Porque aunque lo hacemos simbólico, el significado es aún más grande, hermanos, mayor. Por eso la importancia de entender cuando tú tomas la copa y comes la carne, no porque en ese momento lo estés comiendo al Señor en ese rato y bebiendo su sangre, sino es que todavía lo estás manifestando como una expresión, pero es una vida constante. Es el comer, beber y comer la sangre, beber la sangre, comer el cuerpo del Señor. Es entenderlo, hermanos, para ser más radical. Comer la sangre de Jesús, su cuerpo. Fíjese bien, hermanos, esto es a mí me llegaba al alma saber y entender todavía más esto. No sé si tú lo vas a poder entender. Pido a Dios que lo puedas entender todavía más aún y que tú te enamores de esto. Porque esencialmente el beber y comer el cuerpo y la sangre del Señor es deleitarse en el placer que produce ser su cuerpo. El placer y el deleite de saber que produce, al saber que ser del cuerpo de Cristo, aunque son dos cosas diferentes, pero a la vez se unen entre sí. Todos los creyentes somos un cuerpo. Fíjate bien. Pero el Señor manda a que comamos y bebamos su sangre. Comamos su cuerpo y bebamos su sangre. Nosotros somos cuerpo de Cristo. ¿Qué nos está dando a entender al decir comer? ¿Que nos comamos unos a otros? No. Que nos deleitemos en saber que somos un solo cuerpo, una iglesia, que nosotros somos un solo ser para Él como cristianos. La necesidad de verte tú y yo y tú a mí como cuerpo de Cristo. Y el Señor dice, coman de mi cuerpo. Tener entre nosotros comunión, hermanos, estrecha, comunión grande, deleitarnos en saber que somos de su cuerpo y que por lo mismo somos de su cuerpo. Tú y yo tenemos que ver, tú y yo estamos enlazados, tú y yo no podemos estar en disensión, tú y yo nos tenemos un amor que no es de nosotros, sino Él nos lo dio. El deleitarse en el placer que produce ser del cuerpo y al satisfacer, hermano, las necesidades más primarias y esenciales que se supone el comer y el beber de su sangre. ¿Cuáles son esas necesidades primarias tuyas y mías espiritualmente hablando? Tristemente, hermano, el miedo al cuerpo de Jesús o no entender que somos cuerpo de Él, que somos su cuerpo, sigue causando una serie de cosas dentro de la iglesia. Sigue causando escándalos. Sigue causando muchas cosas dentro de la comunidad de fe. Porque no se ha entendido hasta dónde el Señor nos manda que comamos y bebamos su sangre. Comamos de su cuerpo. El miedo al cuerpo, no solo de Jesús, sino a nuestro propio cuerpo, carne, a nuestros propios deseos, es producto de una filosofía griega
que condenó el cuerpo a las sombras de la muerte por ser supuestamente contrario al espíritu. Hermano, si somos de carne y somos pecadores, pero nosotros constituimos el cuerpo de Cristo y por ende tenemos que amarnos con un amor sincero. Tenemos que deleitarnos en saber que no solamente el que yo conozco es mi hermano porque es cuerpo de sangre. Hay muchos que no conocemos, hay miles, pero somos una familia grande. Y sabes, hermanos, todo el cuerpo de Cristo se irá en el arrebato de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos nos iremos. Y pensar de que, bueno, yo soy de Casa de Pan y Alabanza, y ya. O más peor. Porque va a otra iglesia, no es de la iglesia, no es de nuestra conferencia, entonces voy a verlo de menos, hermano. El Señor está cansado de ver eso en la iglesia. Y cristianos contra cristianos, evangélicos contra evangélicos, murmurando a las espaldas, por enfrente una sonrisa hipócrita, pero por atrás apuñaleando. El Señor en estos tiempos quiere unificar a su iglesia y que sepan qué significa comer y beber de su cuerpo. No solamente tomar una copa y un pedazo de pan. Eso es algo simbólico. Jesús nos invita, hermanos, a que nos deleitemos en la experiencia de su propio cuerpo. El deleite que produce el comer y beber con y del cuerpo de otro y de la otra es la única manera que se experimenta la verdadera vida. Es decir, en la Santa Cena comemos de Él simbólicamente y asimismo nosotros somos su cuerpo y nos deleitamos en el amor que tenemos y que recibimos como hermanos en Cristo y cuerpo de Cristo. Comer y beber de su cuerpo de Jesús es una tarea heroica de Cristo. Comer y beber del cuerpo de Jesús es una tarea heroica porque implica, hermanos, vivir sin miedo, sin temor al otro, sin rencor, sin ¿cómo me va a ver? No me va a aceptar, tengo que ser de este modo. Hermano, cuando se come, y voy a hablarlo metafóricamente, cuando se come del uno al otro, en relación con otro cuerpo, cuando se come al otro, cuando bebe el otro cuerpo del otro, esto no tiene nada que ver con canibalismo ni tampoco con algo sexual. Comer la carne y cuerpo y beber la sangre de Jesús es entrar en una relación con la humanidad misma del Hijo de Dios, la humanidad que Él creó, su cuerpo, su iglesia. Es entrar, hermanos, en eso, que se hace vulnerable y se expone abiertamente a esa comunidad sin miedos y sin pavor de nosotros mismos. Cuando vamos yo veía un post esta semana de un grupo serio que me gustaba seguirlo y me gustaba ver sus publicaciones, pero alguien de estas líderes, mujeres, subió un post diciendo, otra vez, y a mí ya chole, yo dije con eso, que las mujeres que predican, si deberían de predicar con pantalón o sin pantalón, y una decía, yo solo el pantalón me lo pongo para ir al servicio, pero cuando subo al púlpito me pongo falda. Y luego de ahí un montón de gente, hermano, hablando puras. ¿Cómo el enemigo hasta en eso utiliza esas artimañas para perder el tiempo? Y no ver, cuando yo
entendía esto aún todavía más, hermanos, de cómo el Señor, o sea, no es una cosa así nomás de coman y beban de mi sangre, no es solamente así, aunque los fariseos, nosotros obviamente no vamos a creer que el Señor estaba hablando canibalismo. Nosotros bien entendemos de una manera simple qué es lo que estaba dando a entender el Señor, pero verdaderamente no lo entendemos cuando caemos en cosas como esas, cosas como que todavía estar hablando de cosas que no nos van a llevar al cielo, que no nos van a llevar al infierno, pero que te hacen perder el tiempo, te hacen, hermanos, desviarte del propósito y del entendimiento que el Señor quiere que entendamos, que bebamos y comamos su sangre y su cuerpo. Comer de la carne y cuerpo y beber la sangre de Jesús es volver a tocar las marcas de sus clavos, acariciar sus manos, meter nuestros dedos en su costado para deleitarnos con el placer que produce tocar espiritualmente el cuerpo resucitado de Jesús, que Él resucitó y vive y está a la diestra de Dios Padre. Y por eso tú y yo resucitaremos un día, tú y yo iremos al Padre un día, tú y yo iremos a su presencia. Poder exclamar, comer, beber la sangre de Jesús y el cuerpo es poder exclamar como Tomás: Señor mío y Dios mío, entender quién eres tú en esta tierra y para dónde vas. Comer la sangre y el cuerpo y beber la sangre de Jesús, es la invitación eterna a recuperar el cuerpo de Jesús. Sus dolores, sus preocupaciones, sus luces, sus sombras y todos sus deseos en esta tierra. Comer la carne y el cuerpo y beber la sangre de Jesús es entrar en un mundo de relaciones físicas, de solidaridad con los cuerpos marcados por las llagas del odio, de la intolerancia, del racismo, de la enfermedad, de los que están padeciendo y sufriendo, de los que están en dolor, de los que están en cárceles del enemigo. Comer la carne y cuerpo y beber la sangre de Jesús implica abrirse uno al otro como cuerpo y celebrarnos unos a otros, que somos del cuerpo de Cristo. Y darse al otro como muestra de amor de Dios que habita en todos los creyentes, no nomás en uno, no nomás en las organizaciones de dinero que pudieran ser con nombre cristianas. Hermano, para esto es justo y necesario que nuestro culto, oiga bien, nuestro culto descorporizado y espiritualoide abandonen los miedos, abandonen tus temores, tu falta de fe, tus aberrantes pretensiones de querer cambiar a los demás con tu apariencia angelical y religiosa y santa, con tus pretensiones de querer cambiar nuestro parecer. Debemos suprimir los deseos que produce el cuerpo y sobre todo ordenar al cuerpo que se atreva a experimentar el placer y el goce en Jesús. Solo en Él. Solo la persona que abrace su cuerpo y experimente placer de ser del cuerpo de Cristo y experimente dolor, alegría, tristeza, deseo, podrá entender la propuesta revolucionaria que Jesús nos habla en este pasaje. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, el versículo 54 de San Juan 6. O cómo podríamos decir también en esta manera, el cuerpo que come, el individuo que come,
y bebe la sangre del Señor, tendrá vida plena. Comamos, hermano. Comamos del cuerpo y de la sangre del Señor, bebamos. Comamos del cuerpo amándonos, gozándonos. Yo me siento tan contenta y tan gozosa de saber que hay gente de mi familia en el cuerpo del Señor. Yo no sé cuánto te puede producir a ti saber que algunos también, como yo, faltan todavía por entrar. Pero que si entran, tú los puedas recibir y amar. Y tú puedas sentirte gozoso, feliz, amándolos. Y ellos a ti. No solamente por ser tu familia, sino porque pertenecen al mismo cuerpo que tú. No sé cuántos están orando por, no por familiares, por conocidos. Es importante, hermanos, que nosotros sepamos lo que el Señor nos habla. Porque si somos cuerpo de Él, entonces, ¿qué estamos haciendo con el cuerpo? O sea, lo estamos despedazando, pero no lo estamos ingiriendo. Quiera Dios, hermanos, que podamos entender esta escritura, esta palabra. Quiera Dios que nosotros, si en algo yo no dejé bien claro esto, que el Espíritu Santo me muestre qué es lo que yo quiero, o que no que yo quiero, sino que el Señor me puso en mi corazón para compartir. Y que no vayas a ver esta palabra o solo, hermanos, ¿cómo puedo decir? Como nomás, como cualquier cosa. Es una palabra muy importante. El Señor se atrevió a decir, beban mi sangre. Él ofreció su sangre para que nosotros la bebamos como muestra de amor. Vamos a orar. Amén. Bendito Rey, tu sangre preciosa, tu carne, la orden de poder comerla y beberla es esta verdad, Señor. Disfrutar tu palabra y disfrutar del cuerpo de Cristo es el amor que debemos de tenernos los unos a los otros. Si verdaderamente, como dice la Escritura, la sangre es la vida, tu sangre es la que le da vida a tu cuerpo, Señor. Esa sangre derramada en la cruz del Calvario, esa sangre que corre y es como tu Espíritu Santo moviéndose en la vida de tu iglesia, de tu cuerpo. Y nosotros debemos de gozarnos y deleitarnos, Señor, por permanecer, por saber que, Señor, podemos ingerirlo con libertad, pero de una manera, Señor, espiritual, donde nuestras vidas se asemejen más al amor que tú nos has demostrado. Ayúdanos, Padre, para que podamos deleitarnos de ser hijos tuyos, creyentes, deleitarnos en saber que somos muchos los de tu cuerpo y nos gocemos y sigamos, Señor amado, caminando, sigamos, Señor, orando unos por otros, sigamos, Señor, viendo o anhelando y clamando unos por otros de tus bendiciones,
de tus respuestas. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre Santo. Y ¿qué puedo decir más, Señor? Yo soy una mujer tan llena de errores, Padre, pero que me gozo y me deleito por saber que soy parte de tu cuerpo. Y así como todos mis hermanos, yo te pido que tú los bendigas ahí donde están. Que aquel que todavía no es o no ha entendido la verdad de que, Señor, que es ser de tu cuerpo, ser de tu viña, ser de tu pueblo. Tú abras el entendimiento y tú puedas, Señor, tocar los corazones y tú puedas, Señor, manifestar esa gloria de saber que si hemos sido perdonados y hemos sido, Señor, restaurados y hemos sido, Padre amados, salvados, pertenecemos a tu cuerpo. Gracias, Señor. Llévate la gloria en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.